Yo tengo una pregunta. Buenas tardes primero. Eh, Me aparece que estoy en la comisión uno, pero creo que ya me aparecía desde antes, igualmente lo publiqué ahí en las consultas de inscripciones, y a la hora de inscribirse a las comisiones yo había puesto las 5 en realidad, y aparece como que estoy en esa. ¿Estás en la No sé a qué 1 se puede o en la ver. 5? Sí, a mí me pasa Aparezco, lo mismo. me aparece la pestaña de comisión uno en naranja en el EVA, Ajá. pero en realidad estoy inscrito a las 5. A ver, ¿cómo es tu apellido? Ferreras, con doble R. Ahí en el chat dijeron varios que les pasó lo mismo. Sí, Y creo que a la gran mayoría le pasa, a mí incluso también. Yo estoy en la 5 y me parece que estoy en la comisión uno. Sí, mi consulta es porque pareciera como que no está actualizada la parte de la bibliografía o como que corresponde al cuatrimestre pasado. ¿Puede ser que tengamos que esperar? Eh, la Que bibliografía es la dice, misma. No sé qué. mm, no, hay unas pestañas que dicen trabajos prácticos y aparecen fechas de junio, novedades y aparecen cosas de junio, entonces por ahí es que falta En todavía la esperar a que pestaña, se... perdón, en la pestaña de bibliografía solo hay bibliografía, por ejemplo. Después, en la pestaña de inscripción a comisiones, ahí sí tienen la información de las comisiones con, con las fechas de publicación del comienzo y la finalización, el cuadro para inscribirse, la consulta para inscribirse y el foro de consultas. En base a que en el chat ya pusieron como aproximadamente 15 personas que les pasa lo mismo, yo entiendo que lo que pasa quizás es que quedó en la pestaña de comisión uno en público, que lo pueda ver todos los alumnos y quizás confunde por eso. O no sé si ya empezaron a distribuir en comisiones Yo ya empecé a a distribuir en los alumnos. comisiones, sí, por Ah, ejemplo. Ahí la pestaña de comisión 1 quedó con restricción, sin restricción. Ahora me fijo, en todo caso, y se lo cambio. Pero no es que estás inscrito en la comisión 1 porque la estés viendo, nada más, no, 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 claro, claro. ¿no? A ver, dame un segundito. Puede ser que haya quedado con el permiso habilitado para todos y no restringido por el grupo. Bueno, ahí yo veo que todo tiene la restricción de la comisión 1, por ejemplo, que es la comisión mía de prácticos. Ahí actualicé la página y ya me desapareció la Ok, pestaña de comisión. entonces había algún tipo de permiso que se estaba superponiendo, porque no estaba del todo establecido. Porque estaba establecido dentro de la subpestaña, pero no en la pestaña general. Entonces, si veías una cosita naranja, era por ahí estabas viendo todo. Y si estás inscrito en la 5 no deberías ver la uno. Los que están inscritos en la uno podrían verla, ya porque yo ya agrupé a aquellos que están inscritos en la uno, por ejemplo. Buenísimo, gracias. No sé si hay alguno que Entonces, está inscrito en la uno ahora, en este encuentro. ya se arregló. Entonces, los que estamos en otra comisión esperamos a que nos lo manden el respectivo profesor. Claro, sí, porque todavía está habilitada la inscripción, así que lo que pasa Listo, es que listo. yo ya agrupé a los que están en comisión uno porque ya llegué al tope de 50. O sea que ya se llenó mi comisión. Entonces me adelanté y ya agrupé todo. Pero bueno. Sí, esta primera semana es medio esto, ¿no? Terminar de definir, ajustar, no sé, hay algunos docentes que todavía no agruparon, porque todavía sus comisiones no están del todo completas. Profe, hay una compañera que por chat escribió si estábamos hablando de las comisiones
prácticas o teóricas porque estaba media mareada. Las prácticas. Los teóricos son los cursos que vamos a tener los martes o los miércoles en este horario. No son comisiones, estos son como los cursos teóricos. Dentro de cada uno de los cursos teóricos a los que ustedes se han inscrito, para encontrarnos tanto martes como miércoles, después tiene un agrupamiento por comisiones para la ejercitación práctica presencial en las sedes, tanto de Salguero como Rocamora. Los que se han inscrito, por ejemplo, a la comisión 1, de práctico, ahora les explico bien toda la metodología, ¿no? Pero van a asistir a partir de la semana próxima a la sede Salguero, a la sede, sí, Salguero, de 9 a 11 de la mañana, y ahí vamos a tener clases de comisión práctica. Profe, tengo una pregunta. Bueno, yo me metí en esta comisión teórica que termina a las 7 y la próxima, que sería la práctica, arranca a las 7. ¿Yo puedo salir un poco antes de la clase para poder ir para allá? Porque está, literalmente arranca cuando termina la otra. Sí, bueno, esta semana no hace falta porque empiezan la semana que viene. Claro, no, esta semana sé que no, pero ya partiendo de la próxima semana. Si se puedo, Sí. si hay algún problema de que me desconecte un ratito antes. No, no hay problema. Perdón, pero voy muteando porque hay gente que tiene abiertos los micrófonos. Estoy escuchando música. Bueno, las clases teóricas van a ser sincrónicas, virtuales, ¿sí? Por ahora. Quizá nos reservemos algunas clases presenciales hacia noviembre. Pero el grueso del dictado va a estar aquí. Muy bien. Bueno, ya pasaron 10 minutos. Profe, yo tengo Sí. una consulta. Diga. Yo la materia la cursé el año pasado y aprobé la parte teórica, pero no la parte práctica. Y vi que en el EVA pusieron que se podía recursar solamente una parte, tipo la Ujú. desaprobada. Sí. ¿Cómo tengo que hacer? Y tenés que anotarte en comisiones y ir a comisión de práctica. Pero en el teórico, ¿cómo hago para que me figure que yo estoy aprobada? ¿Les tengo que mandar un mail con la nota o algo o no hace falta? Al fin de la cursada, sí, me vas a tener que avisar. ¿En qué cuatrimestre aprobaste y en qué año aprobaste el módulo teórico? Y ahí yo incorporo tu nota de teórico con la nota de práctico que tengas este cuatrimestre. Ok, dale, gracias. Y ahí hago el promedio. Listo, gracias. Pero bueno, esta clase te invito si querés a quedarte, pero no hace falta que la curses. Listo. Si ya la tenés aprobada. Muy bien. Bueno, voy contando aspectos de la materia que quizá están escritos ahí en el EVA, pero por ahí está bien. Profe, Sí, diga. hay compañeros que están esperando a que lo acepte. Ya está, No pueden entrar. yo acá tengo toda la gente aceptada. Así que tengan paciencia, puede ser que la conexión de sus máquinas les demora el ingreso. Ok. Al menos a mí no me figura nadie que esté en sala de espera. Y los que van entrando los voy aceptando. Bueno. ¿Qué van diciendo ahí? No. Profe, le hago una pregunta. Sí, ¿Todas las que serían clases virtuales, asincrónicas, van a ser vía Zoom o va a mandar solo material?
y vamos a trabajar sobre eso. Todas las clases son síncronas. O sea que es por Zoom. Que son por- Además, Ok. quedan habilitados resúmenes en el EVA de cada uno de nuestros encuentros, o cada 2 encuentros, a manera de apuntes de conceptos. Y además va a haber tareas, sí, en el EVA, en concreto, en función de los conceptos que vayamos viendo, en foros de participación, a los que ellos sí tienen que estar atentos, porque esos foros tienen como carácter de asistencia, digamos, ¿no? Son obligatorios, es obligatorio participar para registrar su actividad dentro de la clase, ¿no? Yo no les tomo asistencia ahora, pero sí registro la asistencia que tengan en la participación de los foros. Ok, o sea que si estamos en los, podemos estar en los foros y por X razones, yo porque estoy en la una y para llegar acá a mi casa llego literalmente a las 5 de la tarde si viajo bien, si no más tarde. Si falta en alguna clase, el resumen lo tengo en el foro y está bien, es como que no me pierdo algo concreto si no estoy en el Zoom. Bueno, sí, perder la clase. En la clase, una clase escrita no es una clase dictada aquí, ¿no? Ahí tenemos ya una diferencia de formas. Yo mis clases no las grabo, o sea que si no me ves acá, si no me escuchás, no vas a tener oportunidad de... A no ser que te conectes los martes de 9 a 11 de la mañana. Ah, bueno, listo, está, me Y gusta ahí, eso. en el EVA tenés los links para entrar también, los martes de 9 a 11, si no podés, por alguna razón, conectarte los miércoles de 5 a 7 de la tarde. Ah, ok, genial, gracias. O sea, oportunidades para cursar y para asistir al dictado de la clase por Zoom hay, en horarios distintos, en días distintos. Ah, ok, ok, no me complicaba justo ese horario, los martes puedo tranquilamente, así que Bueno, joya. te venís los martes, te conectás los martes y ya está. No te perdés nada. O sea, Porque ya esta clase que doy hoy ya la di ayer. básicamente la clase del martes y el miércoles siempre van a ser lo mismo, nada más que es por si los que no pueden el martes, la tienen el miércoles. Exacto. De contenido es lo mismo. Obviamente no me sale igual porque no soy un robot, pero No, no, está bien, solo de quería contenido, aclarar. de contenido es el mismo. No puedo subir el volumen. Es lo que hablo a este volumen. Con este micrófono tengo pegado a mi boca. No tengo más posibilidades de elevar esa entrada de audio. No sé qué tanto les dificulta, digamos, esto, pero es el sonido que puedo sacar yo de esta máquina. En realidad está bien configurado todo. Por ahí, si escuchan bajito, tienen un tema ahí en la recepción. No se graban las clases. Bien. Vayamos a la organización del curso de OTA montaje, este nivel 1, que es un nivel común para el ingreso a la carrera, a la licenciatura. Es un nivel de oficios y técnicas, o sea, vamos a ver aspectos muy vinculados al quehacer del montaje en la práctica, y a la vez vamos a ver técnicas concretas de montaje que refieren al oficio, que tiene que ver con, bueno, cómo se organiza el trabajo a lo largo del proceso de montaje de una pieza audiovisual, que puede ser un largometraje o cualquier otra forma de trabajo audiovisual que de alguna manera contemple todo el proceso, ¿no?, creativo,
que va del guión a la forma final, al corte final de la película. A la vez vamos a ir repasando y visitando conceptos que vamos a ir aplicando al momento del trabajo del armado, que tienen que ver con justamente ayudarnos a pensar y a reflexionar sobre nuestra quehacer, sobre nuestra tarea, porque a la vez retomamos tareas de etapas anteriores dentro del proceso, ¿no?, creativo. Nosotros al montar estamos trabajando con materiales que han sido registrados, preparados y registrados por otras áreas de trabajo dentro del proceso de creación de una película, ¿no? Y entonces es importante considerar cómo es que se realiza ese proceso anterior para saber y considerar de qué manera vamos a poder anticiparnos para pensar y poder después conocer la naturaleza del material a los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Esos conceptos teóricos que vamos a ir viendo, los vamos a ir viendo a través de estos encuentros que vamos a tener en semana a semana, el día miércoles. Son 2 horas en donde vamos a ver de manera oral y a la vez con ejemplificación sobre fragmentos de películas, de escenas, en concreto fragmentos de escenas, cómo están aplicados esos conceptos ya en armados que ya están realizados, ¿no? Entonces vamos a trabajar con fragmentos de películas. Mi idea es que ustedes puedan como agudizar su mirada, entrenarla, para que puedan reconocer esos conceptos aplicados y funcionando dentro de una escena, y esto les permita después reconocerlos y pensarlos de antemano, ¿no? Entonces hay todo un proceso de entrenar la manera de mirar cine, digamos, ¿no? De mirar básicamente escenas cinematográficas, ¿no? No vamos a tomar a unidades de análisis mucho más grandes que la escena, pero es importante que ustedes puedan ir incorporando esos conceptos e ir entrenándose, o sea que más allá de los ejemplos que yo les propongo como modelo de análisis, ustedes pueden tranquilamente trasladarlos a cualquier cosa que vean durante la semana, ¿no? Idealmente estaría bien que lo hagan, porque esa es la manera de justamente incorporar los conceptos. Es una práctica, ¿no? Les va a llevar tiempo, les va a costar, no les va a resultar sencillo desde el vamos y desde el comienzo, quizá algunos que ya tengan como cierta competencia porque estén trabajando, porque estén más habituados, eso ya son parte de los aspectos personales de cada uno, pero sí les voy a dar un método, una manera de realizar esto, ¿no? Después también es responsabilidad de ustedes ejercitar esto, porque es la única manera de incorporarlo, ¿no? En principio, y luego obviamente practicarlo, pero como en este nivel inicial no estamos en un taller proyectual, los talleres proyectuales dentro de la estructura de cursada de la carrera, de la UNA, son talleres de especialidad que tienen a posterior, cuando ya están eligiendo orientación, ¿no? Entonces ahí sí, cuando estén dentro de talleres proyectuales relativos al montaje, o sea, claramente en el taller proyectual de montaje, van a poder ejercitar esto en la práctica. Al menos en la práctica sistemática y guiada por un docente, pero en realidad lo pueden practicar si en su casa tienen un sistema de edición. Un sistema de edición es una aplicación o un software que les permite trabajar imágenes y sonidos, ¿no? Y editarlos. Ahora vamos a empezar a pensar de qué se trata todo eso también un poco.
Bueno, como les contaba, tenemos 2 horas para esta parte de la materia, para esta parte teórica de la materia, y vamos a tener 2 horas, o van a tener 2 horas prácticas, que van a cursar, sí, de manera presencial, en la mayoría de los casos, salvo en las comisiones 2 y la 5. Son 8 las comisiones totales que tenemos en la materia. Y en esos encuentros van a ejercitar estos conceptos teóricos que nosotros vamos abordando aquí. Lo vamos a hacer de manera grupal también. Y vamos a ir distribuyendo roles y funciones dentro de esos grupos también, para entender cómo es que un equipo de trabajo, no solo de montaje, elabora la forma final de una película, sino discute, ¿no? Y de alguna forma negocia o alcanza cierto equilibrio en lo que es el punto de vista que se tiene sobre la escena. Realmente, montar implica, bueno, hacer todo un ejercicio de discusión entre quien está asumiendo la dirección del proyecto, quien está controlando la puesta en escena y la fragmentación de la puesta en escena en distintos planos, y quien está a cargo de montarlo, ¿no? a ese proyecto. Montarlo implica entonces trabajar todo un aspecto que tiene que ver con el punto de vista de quien está decidiendo la puesta en escena y quien está fragmentando, y a la vez ayudar a esa persona a que alcance una forma definitiva de combinación, de selección y de combinación de esos fragmentos para construir la escena definitiva de la película. Bueno, eso también lo vamos a practicar, pero más en concreto sobre las comisiones. Las 2 horas de comisión en prácticos que tienen en cada una de las sedes, los días para que se hayan inscrito. Como mecánica de trabajo, bueno, los encuentros son en el horario que ya les decía, vamos a ir discutiendo estos conceptos, vamos a ir viendo fragmentos, y vamos a tener también instancias evaluatorias, que las vamos a tener hacia principios de octubre, el primer parcial, y a finales de noviembre el segundo, ¿no? Esos 2 exámenes tienen a su vez instancias recuperatorias sobre diciembre. O sea que van a tener la oportunidad de dar hasta 2 veces, en el caso que no estén aprobados, hasta 2 veces cada uno de los exámenes. Estos exámenes son exámenes que van a resolver a través del EVA. Van a tener habilitado el examen una cantidad de días, y van a tener la oportunidad de realizarlo en un lapso de tiempo determinado, ¿no? Aproximadamente 1 hora. Depende del grado de complejidad del examen, puede ser entre media hora y 1 hora. En un solo intento, o sea, no es que lo pueden hacer más de una vez, o sea, lo hacen una vez y les va como les va, como hayan estudiado. La materia es una materia promocional, sí. Es una materia que, si están con una nota igual o superior al 6 en cada uno de los exámenes, la tiene promocional. Si están por debajo del 6, obviamente tienen que ir al recuperatorio para intentar llegar al 6. Tanto en la parte teórica, en estos encuentros conmigo, como en la parte práctica. En la parte práctica también van a tener, ya cada docente les va a ir explicando en detalle, ¿no? Pero también van a tener una serie de ejercitaciones, algunas con nota, y esas notas deben estar por encima, igual o superior al 6.
Profe, una pregunta. ¿sí? Con respecto a los prácticos, ¿todas las comisiones comenzaríamos la semana que viene o es depende de cada comisión? Yo soy Todas, comisión 8. todas comienzan la semana que viene, Ok. exactamente. Los que se anotan a la comisión 1, que van a cursar conmigo, nos encontramos en el aula, creo que es el aula 3 de Salguero, el jueves a las 9 de la mañana. Ya jueves no mañana, es el otro. Bien. Como les decía entonces, vamos a tener el apoyo de fragmentos de películas que yo ya seleccioné y que año a año voy renovando. Vamos a tener apoyo de textos que van a encontrar en la pestaña de bibliografía, que yo les voy a ir citando y les voy a ir recomendando leer. Y van a tener el dictado y el acompañamiento mío como docente para ir desarrollando esos conceptos, que tampoco son tantos los conceptos. ¿Perdón? ¿Alguien quería preguntar algo? Tampoco son tantos los conceptos, pero sí son como centrales e importantes, ¿no? Para tener una primera mirada y un primer acercamiento a la práctica del montaje, ¿no? Que no es lo mismo que saber operar un sistema de edición. Obviamente, si sabemos editar, sabemos operar un sistema de edición y sabemos montar y editar, mejor. Pero no necesariamente tenemos que saber operar un sistema de edición para ser montajistas o editores. Primer mito a desarmar, ¿no? Así como no necesitamos saber mucho mecánica para saber manejar, aunque por ahí nos conviene saber un poco mecánica y entender el funcionamiento del auto. Entonces, estos aspectos que tienen que ver con la forma de abordaje teórica que del montaje, ¿no?, se propone a una persona, en concreto a la hora de armar una escena y varias escenas de una película, es tarea exclusiva del montajista, ¿no? O de la montajista que asume esa responsabilidad, asume esa función y la lleva a la práctica hasta alcanzar la forma final de la película, el corte final de la película. Entendido como corte final es, bueno, la duración total de la película, desde comienza, se apaga la luz en el cine y comienza el primer cartelito de una productora o de un estudio hasta el último segundo del rol de crédito final. Todo ese tiempo que uno está, ¿no? A veces uno entra con la película empezada y se va cuando ni terminó el rol todavía, pero todo ese tiempo lo define alguien. Lo define efectivamente un o una montajista. Obviamente no por las suyas, ni solamente a su placer o criterio, sino con un criterio que empieza a estar en sintonía y con toda una forma de compartir un punto de vista y una mirada de quien esté dirigiendo justamente el proyecto, ¿no? Por lo tanto, montar una película es una tarea en colaboración, nunca aislada y en solitario. Y ahora vamos a ir viendo por qué conviene además que sea así, y no aislada y en solitario. Bien. Bueno, igualmente esto que acabo de desarrollar así como cosas, como aspectos generales, después lo vamos a ir repasando. Y si hay alguna duda, me interrumpen y y las preguntas las podemos incluso terminar de resolver
hacia el final del tiempo de la hora siguiente. No, ahora me gustaría que empecemos a pensar en aspectos más concretos del contenido de esta primera clase. Vos, Victoria, querías preguntar algo, ahí te vi con la mano levantada. Sí, perdón. En cuanto a la bibliografía, que vi que está subida en la página, vi que están en los libros completos. Nos van a ir diciendo, porque yo suelo como imprimirlas, porque no, leerlo de la computadora no. ¿Usted nos va a ir diciendo qué capítulo para cada clase, así, o...? Yo te voy a ir nombrando, no solo capítulos, sino también partes de los textos que te conviene leer. En algunos textos que por ahí conviene que los leas completo, pues no son incluso tampoco demasiado extensos. Sí, No, abrí el también primero y vi que estaba el libro completo, por eso me surgió sí, la por lo duda. general son todos los libros completos, los que yo... Pero es mi manera de recomendar bibliografía, digamos. No hacer a cuadernillo de apuntes, sino... Porque es la manera que a mí me gusta leer los libros. O al menos tener la oportunidad de repasar y tomar el libro como unidad, digamos, saber ir al índice, fijarme de punta a punta cuál es el contenido, y en el marco de qué está incluido el aspecto. Por ahí después termino leyendo una parte, pero quiero saber en el marco de qué está incluido todo eso que voy a leer, digamos, ¿no? Me parece que a mí, además, es la manera de leer textos. No perder de vista nunca el texto como texto, ¿no? No la idea o el concepto contenido de manera parcial. Pero sí, yo te puedo recomendar, este concepto está en esta parte del libro, independientemente que después vos te convenga o no leer, y eso ya está a tu criterio, el texto completo. Está bien, y la última organizada, ay, perdón. ¿Puedo? No, está bien, está bien. Sí. La última, antes de empezar, en la página hay como cargadas cosas de años anteriores, eso no le prestamos atención, hay como trabajos prácticos, no sé. No deberías verlos, en teoría. Ah, bueno, a mí me aparecen como las notas, bueno, las notas entiendo que no las voy a mirar, pero me aparecen como trabajos prácticos ya cargados y esas cosas. No sé si es un error de mi página. No, por ahí hay algún permiso que no está del todo bien seteado. Yo le voy a poder pegar una mirada nuevamente, porque en teoría vos tendrías que tener visibilidad solamente de bibliografía, la página de ingreso general, sí, y el cuadro de inscripción. A ver lo que tengo. Y si sos ahora de la comisión 1, la comisión 1. No, tengo como varias comisiones. C4, pero son del año pasado, no sé por qué me aparecen a mí. No sé por qué me aparecen ahora. Sí, a mí también. Sí, a mí también me parece. La comisión 4 es la que está abierta y están las notas de un recuperatorio. Ah, mira. A ver, para que yo me meto en la comisión 4. En teoría está deshabilitada la comisión 4. A mí me aparecen varias. La comisión. Sí, la 4 sí te también aparece. Yo la tengo toda oculta la comisión 4. Ah, no la veo, de hecho. Aparecen varias pestañas con varias comisiones. Sí, yo para no hacerme lío después de qué abro, qué no abro, no sé si aparece. No. Sí, C6 novedades, C6 trabajos prácticos, C6 archivos, C4 trabajos prácticos, C8 trabajos prácticos. No, lo tengo desde ayer, porque entré y dije, ¿qué será todo esto? Ah, acá tengo unas pestañas de la comisión 6. A ver. Sí. No, yo ahora los estoy de hecho ocultando. Pero porque, no sé, no es, la C6 no es mi comisión, aparte. Eso se debería estar ocupando al docente de la comisión 6. Pero lo que estoy viendo es que en realidad no hay una división por subpestañas. Ahora, ahí se fueron algunas. No deberían aparecer ninguna, en realidad, más que la que en la que estás inscrito.
Claro, yo me anoté en la comisión 2 y no me aparece nada de eso. Bueno, Bueno, me bueno, anoté ayer, igual. En teoría, si estás en la 2, hasta que tu docente de la comisión 2 te cargue, Ah, ok, no deberías verla, ¿no? bien. Bueno, ahí no sé si hay alguna otra comisión visible. La 8, pues, ahí vi una cosa de la 8. Sí, ahí me No, desaparecieron varias, pero me sigue apareciendo la 4 y la 8 que dice trabajos prácticos. A mí me parece Sí, a la mí 4, la 6 y la 8. 4 y 8. La 8 ahora yo no la estoy viendo. Bueno, a lo mejor hay que actualizar por ahí. Sí, por ahí deberían actualizar, a ver. Ahí se actualizó, solo queda la C4 nomás. Voy a actualizar. Ahí me queda la C4 nomás. Y ahora ninguna debería haber. Ahora no hay ninguna, ya está actualizado. A ver. Ahora Ahí está. Listo. Solo los de la comisión 1 podrían ver la bienvenida, el inicio de bienvenida a la comisión 1, nada más. El resto no debería haber nada. Comisión 1, no, bueno, yo. Ah, los que están anotados en la 1. Claro, claro. Porque yo listo. ya ingresé a todos los que están anotados en la 1. Listo, gracias. Que es mi comisión. O sea, lo que acabo de hacer fue hacer la tarea de otros docentes, en realidad, que es ocultar su propia comisión. Pero no deberían ver nada. Bueno. Bueno, vamos a hablar en concreto de roles y funciones del montaje. ¿No? Es como un buen inicio en este plan de entender qué hacemos, quiénes editamos y cómo lo hacemos. Primero, es importante pensar y entender que el montaje técnica y específicamente comienza luego de que hay material filmado, ¿no? En concreto, uno no se puede poner a montar nada que no haya sido previamente registrado en algún soporte. Históricamente los soportes fueron del tipo fotográfico y fotosensible, ¿no? Como el celuloide. Hace años ya, por lo general, y por un tema de economía de recursos, el cine está más ligado y popularizado hacia registros digitales, ¿no? En tarjetas de memoria. Entonces, ese soporte se vuelve como el primero que contiene imágenes y sonidos, ¿no? Ustedes saben que esas imágenes y esos sonidos se registran en una cámara o una grabadora de sonido, en realidad en ambos, y eso va a tarjetas de memoria, y esas tarjetas de memoria son lo primero con lo que se encuentra el equipo de montaje a la hora de iniciar el proceso de montaje. Y ese material de registro está generado por un equipo de muchas personas, varias, depende del equipo de trabajo, durante lo que se denomina el proceso de producción o el proceso de rodaje, que involucra el rodaje está como incluido en el proceso de producción, que es el momento en donde se dispone en el espacio o se va a una locación, a un espacio, a un estudio, se disponen los elementos de lo que sería la puesta en escena en el caso de una ficción, o también se disponen elementos no con tanto control, como en el caso de un documental, y se generan esos registros, ¿no? Se enciende la cámara, y se empiezan a generar lo que nosotros vamos a denominar tomas. Las tomas son esos fragmentos
registrados en la cámara, desde que se enciende la cámara hasta que se apaga la cámara, ¿no? Debe haber tenido, bueno, puede tener experiencia con una cámara, si no, sencillamente la tiene con su propio teléfono celular, su smartphone, registrando videíto. Cada vez que aprieta el botoncito rojo y lo vuelve a apretar para detenerlo, está generando una toma. Bueno, eso es material potencialmente editable. Ahora bien, esos materiales, tanto de imagen como de sonido, ¿no? Porque realmente van por vías y canales independientes, ¿no? Tanto imagen como sonido. Llegan, o son posibles de ser editables, y llegan a la sala de montaje luego de ser registrados, ¿no? En el proceso, ese registro se hace en días, por lo generalmente en días consecutivos, ¿no? En el caso de una ficción, mucho más, por economía de recursos, de disponer locaciones, disponer equipo técnico, ¿no? Y se pauta que un rodaje por ahí puede durar 4, 6, 8 semanas en continuidad, ¿no? Salvo casos excepcionales donde por ahí deba detenerse el proceso y hacerse en semanas interrumpidas, ¿no? Por tiempo. Pero por lo general se registra en continuidad esas imágenes y esos sonidos. Y también, por lo general, lo que ocurre es que, por varias razones que ahora vamos a empezar a ver, el proceso de montaje comienza casi en simultáneo. Cuando digo casi, quiero decir desplazado solamente un día con respecto a la filmación. Esto quiere decir que el proceso de montaje por lo general comienza al día siguiente de comenzar el rodaje. Las imágenes y los sonidos que se generan el primer día, ya el segundo día, van a la isla de edición y empiezan a ser procesados. Entonces, sí es a posterior del registro, pero en concreto muchas veces es casi simultáneo al proceso de registro. Lo que sí es imprescindible es que existan esas imágenes y esos sonidos registrados. Si no, no hay manera de editar algo. Nosotros trabajamos justamente con esas imágenes y con esos sonidos ya en el soporte. No podemos montar antes. Lo que no quiere decir que no nos aproximemos al proyecto antes de que esas imágenes y esos sonidos estén ya registrados. De hecho, en muchas oportunidades yo leo guiones antes inclusive de que se filmen esos guiones. Y hago devoluciones, o me voy haciendo una idea de cómo potencialmente va a poder organizarse la edición de ese proyecto. Porque además, esto que acabo de decir de editar casi en simultáneo que se esté filmando, es posible siempre y cuando se reúnan y se junten todas las semanas de filmación, todas las jornadas de filmación, una consecutiva de la otra, ¿no? Entonces filme del día 1 al día 20, póngale, en continuidad, porque también puede ocurrir que el proceso de montaje esté intercalado con distintas etapas de rodaje, ¿no? Entonces puede ser, y eso ya depende mucho del diseño de la producción general de la película, ¿no? Puede ser que se filmen 2 semanas y se edite un poco, se vuelvan a filmar otras 2 semanas y se edite otro poco, y finalmente se vuelvan a filmar otras 2 semanas y luego se edite, ¿no? Entonces ese diseño intercalado también es posible y puede llegar incluso a ser útil para alguna película en particular, en donde se tiene que ver el paso del tiempo quizá entre personajes o lo que fuere. Lo que sí es imprescindible es que exista
material registrado, porque inclusive uno puede montar cuando la película ha sido filmada ya en su totalidad. Todo el material. Perdón, vos, Victoria, habías levantado la mano. Acá estoy. No, en cuanto a esto, el proceso de montaje es simultáneo, porque ¿cuál sería el proceso que empieza a hacer el montajista? Porque muchas veces las escenas se filman, no en una, bueno, en general, tienen más que ver con la disponibilidad de las locaciones y de los actores, por ejemplo, digo, no se filma de inicio a fin, entonces, ¿qué va montando el montajista? ¿Va como acomodando las escenas elegidas? O qué? Claro. Las Exacto. tomas, digamos, las tomas que quedan las va separando y después arma toda la película, el corto o largo, ¿o no? Claro, exacto. El montaje es un proceso que implica, primero, un ordenamiento importante que tiene que ver con la ingesta del material a la computadora, ¿no? Entonces, ya ese primer día de filmación, ¿no? O esa primera jornada de filmación, ya puede ser ingestada al sistema de edición, ingresada, sincronizada en sus tomas, entre imagen y sonido, y ordenada por escena, por ejemplo, ¿no? Por ahí ese primer día se filmó una escena completa, la escena 80, ponele. Y se filmó otra escena completa, la 20, que justamente transcurre en la misma locación. Y parcialmente se filmó la escena 54, ponele. Parcialmente quiere decir, quizá está pautada realizarla en 20 planos y se filmaron solo 10, porque se llegó a eso con el tiempo y los otros 10 se van a terminar el día siguiente, ¿no? Entonces, a la sala de montaje se carga la escena 80, la 20 y de la 54 solo lo que se haya filmado a la espera de lo que falte filmar. Y se procesa todo ese material, se lo ingresa a la computadora, se lo desglosa, ¿qué quiere decir? Se lo ordena y se lo va rotulando de acuerdo a la información que llega del set de filmación, ¿no? Que generalmente es una información en planilla, que a la vez está presente en las tomas a través de una pizarra, ¿no? Una famosa pizarra que muchos dicen claqueta, que es la pizarra que tiene información para cada una de las tomas, la información de a qué escena corresponde esa toma y a qué plano corresponde esa toma, ¿no? Porque no es lo mismo una escena, un plano y una toma. Ahora vamos a ir también hablando de estos aspectos en concreto, de cómo se van nombrando y se van denominando, digamos, a los fragmentos, ¿no? Una escena, por ejemplo, es, en su aspecto más básico, es como una unidad de espacio-tiempo, ¿no? Donde está ocurriendo algo en concreto a un personaje. Pero por lo general una escena está descompuesta en varios planos, o sea, varios lugares de donde estaba siendo observada esa escena, y por lo tanto, desde donde se coloca la cámara en esa escena, ¿no? Para resaltar detalles o para tener vistas generales del espacio, o por muy diversas razones, que están contenidas inclusive, casi explicadas a la hora del emplazamiento de la cámara. Bueno, pero a la vez, cada decisión que se ha tomado en relación a dónde colocar la cámara dentro de la escena, y todas esas variaciones, tienen a la hora del registro también repeticiones, ¿no? Entonces, por ahí un plano amplio se repite más de una vez, se repite una, dos, tres veces, hasta que quien esté dirigiendo está satisfecho con aquello que está registrando desde ese lugar. O por acción, o por movimiento, o por interpretación, o por lo que fuere, y dice, bueno, ok, ya tengo aquello que buscaba registrar desde este lugar. Esas son las tomas, ¿no? La cantidad de veces que se repite un plano. Entonces, por cada plano viene generalmente más de una toma, y por cada escena generalmente viene más de un plano.
Entonces, todo ese ordenamiento, todo ese desglose y ordenamiento establecido a priori en el set de filmación, tengo que replicarlo dentro del sistema de edición, ¿no? Tengo que respetarlo y a la vez tengo que saber, porque muchos de esos planillados que se hacen en el set de filmación tienen indicaciones de cuáles son las tomas más útiles en relación a los planos que se están registrando, ¿no? El director o la directora dice, bueno, ponele, del plano 4 me gustó la toma 5. Y lo indica en la planilla, se lo indica a su ayudante de dirección. Esa información a mí me tiene que llegar de alguna manera. Yo tengo que conocer. Para empezar a pensar el criterio que esa persona está teniendo a la hora de registrar. ¿Mm? Por eso es útil. O sea, y de ese día, si viene la escena 80 y la 20 completa, ya la puedo poner a montar. La 80 y la 20. Lo que no voy a poder montar es la 54, que está incompleta. ¿No? Por ahí la 54 puedo comenzar a editarla al día siguiente si es que viene lo que falta. Junto con el material que venga al día siguiente. O sea, durante el proceso de montaje, uno va organizando básicamente escenas de manera aislada, en un orden bastante dependiente de cómo han sido el plan de filmación. Porque no está ordenando de manera cronológica. Ni tampoco está ordenando de acuerdo a cómo la historia esté escrita en el guión. ¿No? Está armando escenas, sí, aisladamente, pero de acuerdo a cómo las vayan filmando. Y es eso básicamente lo que vamos haciendo día a día mientras dura el rodaje. Lo interesante de esto es que cuando termina de filmarse la película, yo por lo general ya tengo casi todo armado, de manera aislada. Al día siguiente de terminado la filmación, o a los 2 días o a los 3 días, ya tengo la totalidad de las escenas armadas. Y ya puedo ordenar por primera vez esas escenas de acuerdo a cómo están escritas en el guión. No quiere decir que eso sea la película ya, ¿no? Pero es un gran avance, digamos, que haya terminado la filmación porque ya sabemos que el material se agotó, digamos, ¿no? No va a venir más material. Pero ahora, antes de avanzar, repasemos un poco la mecánica, ¿no? La mecánica quiere decir el ejercicio de la llegada del material, la ingesta a la computadora, el proceso técnico, que generalmente lo hace el asistente de montaje, y el armado de la escena. En concreto, todo esto que veníamos diciendo recién, que tiene que ver con el hecho de poder alcanzar el armado de una escena. Para pensar de qué manera comienza y se ponen y se ejecuta, digamos, toda una serie que tiene que ver con toda una toma de decisiones que está implícita o explícita, para ponerla en términos generales, para explicitar la obra, digo, ¿no? Todo ese mecanismo de toma de decisiones que hace que podamos alcanzar el armado de una escena. En principio, como decía, hay un criterio que ya voy a conocer o que de alguna manera me va a llegar indicado en una planilla o de alguna forma
desde el set de filmación, que tiene que ver con una preselección que el director o la directora hace de su propio material, ¿no? De por qué elige una toma con respecto a otra. Ese criterio yo eventualmente puedo coincidir con ese criterio al ver el material y al observar los registros, pero también puedo discrepar. Puedo no estar del todo de acuerdo, ¿no?, con eso, o al menos puedo inclusive ver y ampliar ese criterio, ¿no?, de qué es lo que está logrado y qué es lo que no en las tomas, o inclusive puedo tomar registro de cosas que me resultan interesantes o atractivas de otras tomas que no están siendo consideradas como buenas o como útiles por el director o la directora al momento de la filmación, ¿no? Yo como editor miro todo el material. Entonces, como primer aspecto, no solamente miro aquello que el director o la directora está eligiendo en el set de filmación. Miro todo. Para justamente detectar matices, variantes, opciones, potencialmente útiles a la hora de armar la escena. Y lo que hago es discutirlas, ponerlas en diálogo, ¿no?, con el director o la directora, decirle, mira, acá entiendo que tu criterio armado, incluso puedo conocerlo ya previamente, puedo haber tenido esa charla antes, ¿no? Pero sí es como mi obligación en concreto plantearle opciones de lo que yo estoy viendo. O esos matices que me resultan atractivos, o incluso cuestionar cuál es el criterio, al menos para ofrecerle alternativas, ¿no? Un poco también para probar qué tan seguro está ese punto de vista que tiene, para conocerlo más en profundidad, para yo de alguna manera entenderlo, ¿no?, más allá de que lo comparta o no, entenderlo. Porque no puedo montar algo si no entiendo cuál es la intención de la escena. A veces es muy explícita solo leyendo el guión, otras veces no tanto. A veces aquello que está escrito está buenísimo como está escrito, pero no se condice con lo que está filmado, ¿no? Y entonces no es tan posible montar aquello que se escribió con la puesta en escena y los registros que se hicieron. Entonces eso también amerita una charla. O a veces porque se me ocurren cosas, ideas, que me resultan interesantes, poder discutirlas para probarlas. Entonces, podríamos decir que el primer aspecto, digamos, de montar una película es mirar el material que uno tiene a disposición para poder montar la escena que se propone montar, formarse un criterio a través de ese material y contrastar ese criterio con el criterio que el director o la directora, que están asumiendo el control de la puesta en escena y son los responsables de esa planificación, tienen o se propone, para alcanzar algún tipo de equilibrio, o sea, para no solo conocerlo, sino enriquecerlo. Porque no es mi película, es la película de aquel que está dirigiendo y construyendo la puesta en escena y la planificación. ¿Se entiende, no? Este primer aspecto, visualizar el material es imprescindible y conocerlo en detalle en la totalidad de las posibilidades. Primero porque hay un aspecto muy, muy concreto que es, más allá de que haya errores técnicos, ¿no? Porque no sé, se cruza alguien en el cuadro durante una toma y ya no sirve, o está fallada de iluminación, o está fallada de sonido. Si hay material disponible en distintas tomas,
quizá hay partes de las tomas útiles y potencialmente interesantes para armar, pero que solo son juzgadas como buenas o malas a partir del criterio de armado que uno va a establecer de la escena. Si ese criterio cambia, quizá no está tan bueno eso que se pensaba estaba bueno a priori, o que era la toma, que era la mejor toma, ¿no? Entonces es como una suerte de filtrar ese criterio, a ver qué tan interesante es el criterio de selección, primero que nada. ¿No? ¿Qué es lo que nos proponemos hacer con esa escena para después ir a juzgar qué es útil o qué está bueno, qué no está bueno de lo que dispongo en las tomas? Una vez que hay un equilibrio, bueno, recién ahí nos ponemos a montar. Maximiliano, ¿vos querías preguntar algo? Hay una manito levantada. ¿O fue un accidente eso? No. Después preguntas. ¿Se entiende? Bueno, Victoria, sí. Ya que estoy. En el caso en el ingreso, yo soy ingresante, nos hicieron ver Corre Lola Corre, que tiene como una estética muy particular, sobre todo en el montaje. Eso imagino que debe estar pensado desde el guión, ¿no? Imagina, No sé si, uno imagina que puede llegar a ser montado de esa manera, sí. como propuesto desde el guión, o eso, ese tipo, cuando la película, digo, tiene como una estética particular, como Corre Lola Corre, eso lo propone el montajista, lo cambia, o ya viene como propuesto desde el vamos, digamos. Lo propone el director al filmar de esa manera. O sea, está filmando para luego montar de esa forma. Está generando las condiciones para poder montar de esa forma, pero después obviamente hay que montarlo. No está contenido. Una película al filmar no está montada, hay que montarla. No, pero bueno, imagino en las escenas debe estar como descrito de alguna forma. Pero en el guión, por ahí sí, en el guión todo es en tiempo potencial, digamos, ¿no? De alguna forma uno transmite el vértigo de una carrera, una huida o qué sé yo, pero hasta que no ves la escena armada, realmente no ves eso. Sí, potencialmente está presente, pero no, hasta que no te pones a montar, no existe la escena. Existe potencialmente, tanto en la descripción del guión como en el tiempo contenido de cada uno de los fragmentos. Claro. Pero la escena no existe, como tal, hasta que no dividís las tomas en fragmentitos y las combinás con otros fragmentitos y le das esas duraciones específicas. Ese ritmo no existe hasta que no lo construís. El montaje paralelo, o en un diálogo inclusive, no necesariamente en Corre Lola Corre, en un diálogo de lo más clásico, el diálogo en sí rara vez existe como tal, quizá en un plano que contiene a los dos actores o actrices, ¿no? Pero en un plano contra plano, el diálogo es un diálogo duplicado en realidad, es toda la línea de diálogo de uno, más toda la línea de diálogo del otro, con el otro fuera de cuadro, ¿no? Y después en el armado, en el montaje, hay que armar el diálogo, ¿no? A eso me refiero cuando no existe como tal. Bueno, acá hay dos manos arriba. Una de Maximiliano y otra de Benjamín. El que quiera primero. Bueno, sobre lo que es la música y el armado de eso, Mm. también influye esto, ¿no? Tipo de cuestionarle al director o poner el punto de vista, el criterio del montajista, como esto que venías diciendo. Con respecto a las decisiones sobre la música, por ejemplo, no, las decisiones sobre el uso o no, inclusive de la música, por ahí son aspectos que tienen que ver con algo que viene por ahí ya pensado desde que se escribió la película.
Por ahí también lo que suele ocurrir es trabajar con referencias musicales mientras el músico va armando la banda musical. Suele pasar también que uno monta con una música, después por ahí se da cuenta que no hace falta música, ¿no? Y prueba a quitarla, a ver cómo se siente la escena sin esa música. Si pierde o gana algún elemento expresivo, digamos, o en algún aspecto expresivo. Una etapa de montaje es también una etapa de mucha búsqueda formal, digamos, ¿no? Uno prueba y se convence, o si no se convence, sigue probando. Y es ahí en donde se va encontrando la forma de la película. Se prueba con o sin música. En los armados inclusive, ¿no? Uno prueba un armado y si no está satisfecho, prueba otro armado. A ver si mejora o no esa idea inicial que se tenía. Prueba con menos planos, o prueba con más cortes, o prueba con otro ritmo. Y así. ¿Benjamín? ¿Vos querías preguntar algo? No. Bueno, este primer aspecto que tiene que ver con el saber es esencial, para un editor. El saber con qué materiales cuenta uno a la hora de armar. ¿Qué es lo que hay disponible? Tanto por lo que estoy eligiendo incluir en la escena, como por lo que estoy eligiendo descartar y no incluir en la escena. Yo tengo que conocer todo. Hola. Hola. En el chat estaban preguntando si el montajista tenía que estar siempre en el rodaje. Yo no fui nunca a un rodaje como montajista. Salvo si me invitan a comer o a charlar, pero a una tarea no tengo. Una tarea específica que no hay. Sí, es importante quizá discutir cuál va a ser el criterio de puesta en escena, ¿no? O discutir cuál va a ser el criterio de planificación que va a tener el director o la directora sobre la puesta en escena. Hasta quizás me pueden mostrar un guión técnico, plantas, o bueno, elementos auxiliares antes de filmar, y yo puedo opinar, pero al momento no. Al momento no, yo no estoy ahí, digamos, en la puesta en escena. Así que en general ningún montajista va al rodaje. A no ser que te contraten, perdón, a no ser que te contraten ahí específicamente para armar algo ya en el momento que lo están filmando. Ah, eso iba a preguntar, que como que tenía entendido que sobre todo en las producciones más grandes es posible que haya un montajista en el rodaje como para ir armando la escena en el momento. En realidad eso es algo que ocurre solo si hay muchas dudas de cómo se está planificando. Es más, te diría que es como una decisión más bien de alguien que no tiene muy claro cómo está planificando. Tener que probar el armado en el momento, a ver si funciona. ¿O qué quiere gastar plata? Porque no tiene que ver con la escala de la producción, tampoco eso. Tiene que ver con la forma que están planificando. Y, sí, yo he visto muchos comerciales en donde mandan editores al rodaje. Porque están apurados, no sé, quieren montar ahí en el momento. Tiene que enviar algo armado para que calme la ansiedad de alguien en la agencia de publicidad o en la empresa. Pero no tiene nada que ver con la producción cinematográfica, tiene que ver más que nada con calmar la ansiedad de alguien, pero no por un apuro.
pero no porque realmente aporte algo. Porque en realidad el montaje es un proceso. Armar un largometraje probablemente le lleve 3 meses como mínimo. Las decisiones que tomes al instante de filmar no van a ser ni las mejores, ni las definitivas, ni las únicas. Entonces puede ser que pase por ahí en una de esas series que sale un capítulo todas las semanas, como que lo tienen que hacer apurados. Y en televisión se hace poncheo en vivo, qué sé yo. Claro. Las transmisiones de los partidos de fútbol también se hacen poncheo en vivo. Pero eso no es una película. Es una transmisión televisiva. No, pero digo series, onda, ponerle una telenovela, ese flash. No, lo que te estoy diciendo, en las telenovelas se poncha en vivo. Ah. Se poncha al momento del registro, digamos. Se hace como un premontaje al instante del registro. Ah. Entonces va cámara 1, cámara 2, cámara 1, cámara 2, cámara 1. Y eso, bueno, después eso se va arreglando. Pero bueno, está bien. Se está trabajando con una aceleración, o sea, no se está reflexionando mucho sobre lo que se está haciendo. Se va a lugares como recontra comunes y seguros. El ritmo de interpretación no lo maneja nadie, lo manejan los actores, no. Están frente a cámara. Estamos hablando de una instancia, el montaje es una instancia de reflexión sobre los materiales que uno está recibiendo y cómo se están organizando y cómo se está construyendo. Y la forma se piensa bastante, digamos, no es que la tenés que resolver en el día que te llega el material. Ese es otro tipo de producción, quizás, ¿no? Hacer un documental sobre la producción y armado de Apocalipsis Now, no sé si lo vieron, que lo hizo la mujer de Coppola. Que se llama Corazón de las Tinieblas, creo. Que es el libro de Joseph Conrad sobre el cual se basa el guión de la película de Francis Coppola. Y hacían el Heart of Darkness, se llama el documental, se llama Corazón de las Tinieblas. Y hacían el cálculo de cuánto, en todo el proceso de montaje y en la cantidad de planos que tiene la película, cuánto habían decidido por día al montar la película. Y el promedio le daba un corte y medio por día. Habían decidido. En la totalidad de todos los cortes que tiene la película. Es muy bajito. Es muy poco, un corte y medio por día. Eso implica la cantidad de tiempo que estuvieron pensando, ¿no? Sobre cada corte. Digo, para que tomen dimensiones se una idea. Esto de estar ahí casi montando en vivo, está bien para, qué sé yo, no sé, registrar, tener un registro de lo que está sucediendo frente a las cámaras, pero el montaje poco aporta ahí. Bueno, pensando en un primer momento y teniendo este criterio de selección común entre el director, directora y quien esté editando. Hay una segunda etapa, que es la etapa ya de armado, en concreto de la escena, que es una primer prueba, ¿no? de ese criterio. Un primer testeo de ese criterio, a ver qué tan interesante queda ese primer armado. Y tiene como diversas pretensiones. Una escena generalmente tiene algunas pretensiones que tiene que cumplir, ¿no? ¿Qué debería tener una escena? Bueno, a veces tiene información, a veces tiene que contar algo, tiene que dar una pista en concreto, tiene que dar una información muy concreta. Otras veces se plantea narrar algo, una pequeña historia. A veces se plantea emocionar de alguna manera muy concreta, ¿no? Hacer reír, hacer llorar, no sé.
transmitir vértigo, en una persecución, lo que fuere, dependiendo de cada escena, pero toda escena tiene un objetivo, ¿no? No es ni azarosa ni injustificada la presencia de una escena en una película. Primero no convendría que lo sea, ¿no? Porque sale muy caro filmar. Y después porque, bueno, hay algo que tiene que ver con la función que tiene la escena, justamente, ¿no? Contar, revelar, ¿no? Algo de un personaje, presentar una situación, no sé, contar un proceso, lo que fuera. Y eso se conviene, ¿no? Y lo combina uno a través de la manera en que organiza los fragmentos de las tomas, pero lo acuerda con el director o la directora y lo prueba cuando hace un primer armado. Y al hacerlo, lo interesante es que aparecen otras ideas, ¿no? Que no necesariamente están vinculadas o que son estrictamente las que uno se proponía al inicio. Esto quiere decir que en el proceso de montaje es un proceso creativo porque crea cosas, pero es un proceso creativo también en el sentido que me permite a mí descubrir e imaginar nuevas cosas. ¿Qué hago cuando eso ocurre entonces? Bueno, armo versiones de la misma escena, distintas a la original, quizá. Que no necesariamente es estrictamente idéntico en los conceptos o criterios que uno se proponía inicialmente. Entonces, por lo general, al montar, uno tiene una primera versión de la escena, e inclusive mientras va armando esa primera versión de la escena, puede tener más de otra versión de la escena. ¿No? Que a veces son cosas que uno discute con el director o la directora, y a veces no, a veces se ocurre a mí solo eso, ¿no? Entonces yo armo una escena y la tengo ahí de backup, y luego cuando le muestro a la directora o al director la película, le muestro esa primera versión que acordamos, pero después también le muestro esta segunda versión que se me ocurrió, ¿no? Y ahí aparecen matices y aparecen variantes, ¿no? Y por ahí esa versión que se me ocurrió se descarta de plano, ¿no? O el director o la directora la descarta de plano. Pero por ahí no. Por ahí hay cosas que le hacen cambiar su propio punto de vista sobre el material que tiene, o le permite ampliar las ideas, o le permite, no sé, dejar inquietudes. Quizá en ese momento no puede responder si le gusta o no, y al día siguiente lo hace, ¿no? Pero se abre una puerta ahí, ¿no? Que tiene que ver con las variantes posibles de los materiales que uno tiene a disposición para armar. Entonces, rara vez una escena se monta de una forma y ya. En detalles o estructuralmente, sufre replanteos. Y eso es lo que justamente es parte del proceso de montaje. Tener el tiempo para que esos replanteos y esas ideas surjan. Tomarse el tiempo para que esas ideas surjan. Probarlas y agotar las posibilidades. Eso es parte del proceso de montaje también. Y eso no se hace ni en un set de filmación, ni apurado.
Porque inclusive, esto uno lo va haciendo escena a escena, ¿no? Todo el tiempo, esta práctica es como una especie de situación reiterada en la totalidad de las escenas. Ahora, cuando uno tiene la totalidad de las escenas terminadas y las junta, también las escenas en sí, que uno pensaba estaban definidas ya, al juntarlas sufren modificaciones. Pues ya no son una escena aislada, sino que son una sucesión de escenas que construyen estructuras más grandes, más amplias. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? Kai. Hola, sí, ¿qué tal? Estoy ahora metido en el EVA y no estoy pudiendo encontrar los resúmenes de cada Zoom que mencionaste. ¿En qué parte están? ¿Qué, perdón? ¿Qué no puse encontrar? Estoy en el EVA y no estoy pudiendo encontrar los textos de cada clase que dijiste que habían, los pequeños resúmenes. Ah, pues no están habilitados. Sí, está la primera clase. Ah, ok, entiendo. No te voy a dar un resumen de algo que no explique, pero... Lo que sí vas a encontrar es la bibliografía. Eso sí está habilitado. Bien. Entonces, hay una lógica, ¿no?, de la totalidad de las escenas concluidas que pueden funcionar como escenas, pero que necesitan replantearse, muy probablemente, como parte de algo o de estructuras más grandes, ¿no?, o secuencias, actos o incluso la totalidad de la película. De hecho, eso ocurre, ¿no? Una vez que uno tiene concluido la filmación, ¿no?, como les decía, y armadas todas las escenas y ordenadas y puestas en continuidad, tal como están escritas en el guión, uno tiene un tiempo todavía por delante para ajustar todo eso. Aproximadamente un mes más. Y aproximadamente de la duración total de esas escenas puestas una a continuación de otra, la película, al corte final, durante ese mes, se reduce entre un 15 y un 20%. Entonces miren que se ajusta bastante, ¿no? Se descartan bastantes cosas. Que tienen que ver no tanto con eliminar planos por completo, sino por acortarlos, o ajustarlos quiere decir como darle mayor precisión a los cortes, a las transiciones, a los cambios de escena. A veces hay escenas que se fragmentan a su vez y se intercalan con otras escenas, y se arma se hace un armado paralelo entre escenas. A veces hay escenas que se descartan por completo en su totalidad. A veces hay escenas que se reubican, ¿no?, que en el guión estaban ubicadas y colocadas, no sé, en el orden 35 y van a parar al orden 17. O van a parar al orden 80, no sé. Ahora, ¿cómo uno decide esas cosas o cómo uno alcanza, digamos, a tomar esas decisiones? Bueno, tiene que ver con aspectos que tienen que ver más que nada con la estructura general de la película, ¿no? Y acá estamos en un terreno muy, muy cercano y similar a la escritura. Estamos pensando en los personajes, en las curvas dramáticas, en las intenciones, en los conflictos centrales, en los conflictos subsidiarios, en los clímax, en los giros, todos conceptos de arte dramática, principalmente de guión al momento de escribir, pero que terminan revisándose y adquiriendo forma final en el montaje. Entonces un montajista tiene que saber todo eso. Un montajista es también un guionista de la película, de imágenes y sonido. Porque la versión final de una película, el guión definitivo es el corte final.
yo no escribo, obviamente, la película, pero sí tengo que saber regular y con criterio el avance dramático. Bueno, una vez que la película adquiere forma final, o sea, uno alcanza el corte definitivo, lo que se denomina el corte final de la película, ahí sí, eso queda ya más bien establecido y congelado, ¿no? Ya no se mueve. En algún momento, director, editor, dicen, ok, ya está, esto es lo más o lo mejor que se puede y estamos satisfechos. Antes seguramente lo vio mucha gente, ¿no? Lo vio el productor, lo vieron amigos, lo vieron colegas, lo vieron, ¿no? Uno se va convenciendo de que ese corte está bien cuando le dicen, che, está bien. O se va convenciendo que la película no está bien cuando le dicen, che, buen intento, pero no quedó bien. Pero en un momento uno termina de editar, ¿no? Dice, ok, listo, ya está. No seguimos. Sea por la razón que sea, ¿no? Pero realmente uno pues, está satisfecho con lo que ha hecho. Eso es el fin del montaje, pero no es el fin del proceso de construcción de la película, porque la película sigue avanzando en otros canales y en otras áreas de trabajo. Inclusive antes de alcanzar el corte final, ya empiezan a trabajar otras áreas sobre el material. Empieza a trabajar el músico, empieza a trabajar el sonidista, empieza a trabajar el artista de VFX, o sea, de efectos digitales de video, y empieza a trabajar el colorista, el artista de color, que va a trabajar sobre la iluminación y la corrección de color de todo el plano. Quizá empieza a trabajar también el publicista, o el que diseña el cartel, el que arma el tráiler de la película, empieza a trabajar mucha gente. Que tiene que ver con procesos posteriores al corte, ¿no? Y que de hecho, desde la instancia de montaje, desde el equipo de montaje, le vamos habilitando materiales para que sí puedan trabajar, ¿no? Al sonidista le tenemos que dar referencias de la película, la imagen, y además le tenemos que dar los tracks de sonido directo con los que trabajamos, y de ambientes con los que trabajamos, y los bocetos de ruidos que pusimos, que quizá incluso él nos los dio. Benjamín, ¿quiere preguntar algo? Sí, sobre eso de lo que es posterior al corte final. Sí. ¿También es considerado como proceso de montaje? No, eso no es montaje, eso es postproducción. El montaje culmina con el corte final de la película. De hecho, el montajista no hace ni la corrección de color, ni la mezcla de sonido, ni los efectos digitales de video, los recortes de fondos, ni nada de eso. Y ahí o sea, cuando termina el corte final, ¿empiezan a hacer los trailers o eso ya después de todo lo demás? Y probablemente sí, es probable que comiencen a hacer trailers. Generalmente esos trailers también tienen todos esos procesos de sonido y de mezcla de color en paralelo, ¿no? Porque son como pequeños desprendimientos de la película original, ¿no? Pero sí, probablemente se empiecen a pensar al menos en ese momento. A lo que voy es, posteriormente al armado, la película sigue su curso por áreas incluso distintas, ¿no? Explícitamente distintas. Por un lado el color, la imagen y la iluminación de cada uno de los fragmentitos. Por otro lado el sonido.
Inclusive después, cuando está listo el color y el balance de color masterizado de la película, y está lista la mezcla de sonido, muy probablemente el montajista chequee que eso esté bien ajustado, ¿no? Sincronía, básicamente. Pero ya es más un chequeo de índole técnico que otra cosa. Pero sí, hay toda una preparación de esos materiales para que tanto el sonidista como el postproductor, que va a coordinar, digamos, el masterizado y la corrección de color y de luz, puedan trabajar, ¿no? Hay estos procesos técnicos que tienen que ver con darle información y la información correcta a los postproductores para que puedan reconstruir la película en máxima calidad de registro, 4, 8K, no sé lo que fuera, como se haya trabajado, que no es la calidad de imagen a la que se trabaja el montaje, ¿no? Generalmente el montaje se trabaja en una calidad de imagen menor, con archivos más comprimidos, más livianitos, que tienen toda la información de cuadros. Bueno, y finalmente sí, cuando ya está listo el color y la luz, y está listo la mezcla de sonido, eso se sincroniza y se masteriza, ¿sí? En un archivo de exhibición, para sala o para streaming o para lo que fuere. Entonces, bueno, ¿dónde comienza el montaje? Bueno, claramente luego de comenzado el rodaje, ¿no? Luego de comenzado los registros. ¿Cuándo empieza a trabajar el montajista o a involucrarse el montajista con la película? Bueno, quizá bastante antes, ¿no? Pensando, pero no ejecutando todavía, pero sí pensando. O sea, yo leo generalmente los guiones de los directores o la directora con los que trabajo antes que me los pongo a montar, ¿no? Y opino, inclusive opino a veces antes de que salgan a filmar. ¿Qué es lo que hace un montajista? Básicamente acompaña al director o la directora en todo el proceso de observación, de selección y de ordenamiento definitivo de cada uno de los fragmentos de su propia película. Lo acompaña para otorgarle no solamente seguridad a la hora de elegir, sino también darle ideas y que esas ideas enriquezcan, digamos, todo el proceso de armado, que enriquezcan la película, en definitiva. Acá alguien, Victoria, me está preguntando si le recomiendo programas de edición sencillos para practicar montajes. Bueno, hay programas muy intuitivos, hasta muy básicos, que de hecho ahí en el EVA yo les recomiendo algunos. Hasta algunos ya un poco más profesionales, como la Adobe Premiere, por ejemplo, que lo pueden descargar e instalar desde el sitio Adobe, o el Final Cut, o el Avid. Que pueden llegar a ser útiles. Bueno, de hecho, yo trabajo con esos tres, depende del proyecto, ¿no? Son todos bastante parecidos, la verdad. Ajá, también. Bueno. ¿Tienen alguna duda con respecto a la cursada en sí, a los criterios de evaluación o de cursada?
Porque de contenido hoy no vamos a ver más, esto obviamente lo vamos a seguir viendo a lo largo de todo el cuatrimestre, pero y de hecho lo vamos a ir aplicando, pero vamos a ir haciéndolo también en el trabajo en comisión, ¿no? Ponen las asistencias, ¿cómo se tiene en cuenta eso? Yo en los encuentros así sincrónicos no tomo asistencia, sí les doy tareas para realizar a través de foros en el EVA que sí son de participación obligatoria. Y ahí queda registrada su participación en el foro. Entonces estén atentos a eso. Yo una pregunta, ¿hay alguna grupo de WhatsApp de esta comisión? ¿Alguien lo armó? ¿Se puede sumar? Yo no. Sí, se armaron. ¿Puedo pasar mi teléfono y me suman? ¿O cómo hago? Debe haber Hola, algún administrador, sí. ¿puedo hablar? ¿Se me escucha? Muy bien. Sí, se escucha. Hay en el link, perdón, hay en el Instagram del Centro de Estudiantes un link que te manda a todos los grupos. Tienen todos los grupos, lo armaron ellos. Ahí lo Por si te falta meterte a otro, igual lo digo también más que nada. En el Instagram del Centro de Estudiantes. En su biografía. Sea o algo así. ¿Quieren que publique ese link en el EVA? Dale, Compa, igual si te fijas en el chat actual ahora de la clase, varios compas te compartieron el link para que entres directamente al grupo de WhatsApp. Sí, acá veo. Gracias. De nada. Yo tengo una duda, hola, ¿cómo estás? Diga. Con respecto a los prácticos, ¿se puede, por ejemplo, cursar solo la materia teórica y el práctico en otro momento? Sí. ¿O siempre se tienen que hacer en simultáneo? Sí, no, lo puedes hacer en el momento que quieras. Lo único que no vas a estar aprobada hasta que no apruebes los dos. No puedes aprobar parcialmente algo. La Ok. materia es teórico y práctico juntos. Ok, ahora sí, gracias. Estoy poniendo debajo del link al Zoom de esta clase de miércoles, en el EVA. Estoy poniendo el link al chat de WhatsApp. De este curso, ¿no? Entendí que era de este curso, ¿no? O de toda la materia. Gracias, profe. ¿Es de este curso o de toda la materia? ¿Saben eso? El chat del link, digamos, es del curso teórico de esta clase. De esta clase solo. De esta Y clase. la de miércoles. Después hay más. Si quieren, Bueno, yo pongo este por que el tengo. link del WhatsApp puedo mandar el link, digamos, del Drive, que están todos los grupos de WhatsApp de todas las materias y todas las comisiones. Como Ahí lo para... puse. WhatsApp al curso se llama. Debajo del meeting de Zoom de este miércoles. Si están en el EVA, lo van a ver. Ya lo actualicé. Muy bien. No, no hay posibilidad de cambiar de comisión. A no ser que consigas hablar con la docente de comisión 3 y 4 y haga un enroque con algunos y ya está llena la comisión. Estoy contestando a Lucía algo que preguntó ahí en el chat. Los prácticos son todas las semanas a partir de la semana que viene. Tal cual. No, siempre. Presencial. El práctico presencial, que es virtual es el teórico. Hola, buenas. ¿Se me escucha? Muy bien.
Para contactarnos con los demás profesores de las demás comisiones, ¿es por el EVA? Porque intenté y me sale error cada vez que toco el nombre de mi profesora, que sería de la comisión 5. Andrea Kleiman, ¿te da error? Sí. Toco su A mí nombre me- en el listado de a mí- profesores y me sale A mí error. me aparece perfecto. Te doy la dirección de correo de Andrea. Dale, gracias. Ahí va. Hay un práctico virtual, sí. Creo que la comisión 5, el tema de la Andrea es el 2 y las 2 y las 5 son virtuales. Este cuatrimestre. Bueno, bienvenidos a todos. Nos vamos a ir viendo en este horario. Espero tengan buena cursada y nos encontramos el miércoles que viene. Chao, profe, gracias. Chao, Gracias. Tengan buena gracias. semana. Gracias, profe. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.